durante este día y durante el tiempo que voy a hablar aquí, estoy plenamente seguro que Dios hablará a tu vida como ha hablado a la mía durante esta semana. Y como es natural, la celebración del día de hoy implica la fe de todos los cristianos. Por el día de hoy, por la resurrección de Jesucristo y por esta celebración tan grande que a través de todo el mundo se celebra, es que nosotros podemos llegar a la conclusión de que nuestros pecados fueron perdonados por la fe que despertó la resurrección de Jesucristo, al punto que dijo Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Quiere decir que todo lo que ocurre después, como dice el antes y después, está significando el día de la resurrección de Jesucristo. Un día como hoy es un evento mundial. Para los que ven la televisión, las televisoras, las radios, todos los medios de difusión, los periódicos, en el mundo entero hay una publicación general, y sobre todo en el mundo cristiano, donde quiera que el evangelio está llegando, llega el mensaje de la resurrección. Y hay diferentes celebraciones, la gente la celebra de distintas maneras. Por eso le decía a Ben-Gur, hace muchos años en mi vida, cuando yo empecé a caminar con Jesucristo, yo tenía bastante religiosidad. O sea, yo tenía una idea y un concepto diferente del evangelio, porque eso fue lo que me enseñaron. Inclusive la iglesia que pertenecía no se le podía dar a las manos, porque eso era como el gozo de la carne. Y usted no podía hacer así: ahora vivo estoy. No, eso no lo podía hacer, porque usted estaba siendo mundano. Y yo me crié así. Fueron muchas costumbres. Pero luego que fui entrando y conociendo la palabra de Dios y entendiendo el mensaje del evangelio, me di cuenta del error. Es más, recién llegado a los Estados Unidos, ya un pastor graduado y ordenado, yo tenía otro tipo de celebración en el día de hoy. Amanecíamos en la playa y era lindo, voy a decir. No critico eso, era lindo. Teníamos un momento de recogimiento, arrastrando cosas que en realidad Jesús no quiere que yo lo haga. No sé si usted todavía lo hace, no lo critico, pero en el caso mío fue así. Yo solté aquello y empecé a adorar a Dios con plena libertad en mi vida. Me di cuenta que algunas cosas no son como yo las había entendido al comienzo. Y en el día de hoy, cuando usted entra en la internet y se da cuenta las diferentes maneras que celebran el día de resurrección, por ejemplo, vamos a hablar de Estados Unidos. En el día de hoy amanecieron en las mañanas los niños y otra gente que no son los niños buscando qué cosa en la hierba. Huevitos plásticos que tienen adentro chocolate, el conejito y otras cosas. Aprovechan aquí en Estados Unidos para celebrar el Spring Break. Esa semana no hay escuela, no hay nada, todo el mundo está tranquilo, algunos se van de vacaciones, mucha gente inclusive de nuestra iglesia viajando durante esta semana, no están aquí, aprovechan la familia para reunirse. Es decir, cada nacionalidad lo celebra de alguna forma. En Estados Unidos, por ejemplo, el día de mayor asistencia en las iglesias es hoy, reconocido así en todo Estados Unidos. Hoy las personas van a la iglesia. Y así lo celebran, pero hay otros lugares donde la celebración es diferente. Por ejemplo, vamos a hablar de Venezuela. ¿Cuántos venezolanos? Levante la mano, Venezuela. Ustedes saben que los venezolanos la celebran quemando un Buda. Y lo queman. Y le acaban con él. Le pegan fuego. Y claro, ahora como no tienen Buda, cogen los políticos, le hacen las señales esas y lo queman. No voy a mencionar nombres, pero ustedes venezolanos lo saben muy bien. Y lo dice: este político es traidor, porque están quemando un traidor. Imagínense si eso sucediera en Estados Unidos y en cualquier otro lugar del mundo.
También hay un refrán que se usa mucho en Venezuela y es muy conocido. Quizás los nuevos no lo hacen tanto, pero de todo el tiempo decía, eres más buscado, escuche bien, que un palito de romero. Los palitos de romero, según la tradición venezolana, juntaban 7 palitos de romero, lo encendían y le pedían un deseo. Entonces todo el mundo quería tener 7 palitos de romero. Si hay tantos millones de venezolanos y cada uno quiere un palito de romero, pues no lo encontraban. Entonces eres más buscado que un palito de romero. Así, celebraciones de esa índole. Por ejemplo, en Asia, especialmente en las Filipinas, donde el 94% de las personas van a las iglesias, unas católicas, otras protestantes, pero el 94% de las personas cree en la fe cristiana. ¿Sabe cómo celebran ellos este tiempo de resurrección? Durante esta semana hacen sacrificios, o sea, las crucifixiones son reales. Una persona se ofrece voluntariamente y le clavan las manos y los pies. Y también hay otro tipo en la propia Filipinas, usan laceraciones con látigos, y yo no sé si usted lo ha visto por la televisión, se dan con una macana, un látigo que tiene puntas, tiene garfios en las puntas, y usted ve la sangre corriendo. Y hay otro tipo de sacrificios que hacen para celebrar este tiempo de la crucifixión y de lo que significa la semana de la pasión. Por ejemplo, en Brasil es diferente, ahí lo toman suave. Los brasileros, una semana de ocio, como hacen en otros lugares. Dominicana, por ejemplo, se van a los ríos, se van a diferentes lugares. Pero en Brasil, aparte de ser una semana de ocio, también se convierte en una semana de perdición, de corrupción total. Cuidado con eso. Por ejemplo, Finlandia, que es uno de los lugares que se hacen celebraciones, ellos usan un ramo, usan unos ramitos y con ese ramito hacen conjuros. Y cuando digo conjuro, ¿se acuerda el trick or treat? Ese que van a las casas y si no me da te hago una maldad. Bueno, llevan el ramito y si tú no le das los huevitos de chocolate y esas cosas, te hacen un conjuro. Nadie quiere que le hagan eso. Bueno, son diferentes maneras de celebrarlo. Y en Francia, por ejemplo, para mencionar algunos, en Francia hacen una tortilla de más de 4.500 huevos. Imagínate, yo no sé en qué caldero lo hacen o qué sartén, pero es una enorme tortilla que da para más de 1.000 personas. Así pudiera mencionar diferentes cosas que usted la puede encontrar más fácil que yo. Si se habla con el amiguito Google es tremendo, le comunica todo donde quiera que se hace en el mundo. Pero lo que queremos analizar en la mañana de hoy, ¿qué significa realmente la resurrección? Ese es el punto, ¿qué significa? Y hoy vamos a revivir por un rato no solamente la resurrección, sino la semana de la pasión de Jesucristo. ¿Qué significó para los discípulos? Porque lo que significó para los discípulos puede enfocarnos a nosotros a vivir una realidad como ellos vivieron también. Quiere decir que para los discípulos de Cristo, esta semana fue, ¿cómo la podemos poner, Aníbal? Indescriptible para mí, yo diría. Fue la semana negra. Hay un lugar que le dicen Viernes Negro aquí, pero es de otra cosa. Pero fue la semana oscura, la semana difícil. Muchos de nosotros hemos tenido semanas difíciles. Ahora, ¿por qué fue tan difícil para los discípulos? Les voy a explicar. Cuando Jesús aparece en la tierra, empieza a llamar a los diferentes discípulos, llama a Pedro, a Andrés, a Juan, a todo. Y lo fue llamando y diciéndole, vengan conmigo. A algunos le hizo una promesa, a otros no le hizo promesa, como en el caso de Leví, solamente le dijo, sígueme. Y todos estos hombres, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Pedro y sus amigos dejando la barca y los hijos de Zebedeo, todos dejaron sus negocios, dejaron todo estos 12 hombres. En el caso de Leví, dejó un negocio increíblemente grande y de mucho dinero. Lo abandonó todo y empezó a seguir a Jesús. Así,
empezaron a caminar con Cristo y su vida cambió. La vida de los discípulos fue transformada de una forma tan grande que los propios discípulos no se dieron cuenta en la manera que el propio Dios había transformado sus vidas. De pronto se convirtieron en personas muy populares. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, todos. Jesús se convirtió en una figura extraordinariamente popular por los milagros que hacía, por la manera en que predicaba, la forma tan grande en que Jesús se expresaba, y nadie lo podía detener. Los discípulos, por ende, estaban con él, compartían con él, vivían con él, y todas las glorias, si así diríamos, que le pertenecía a Jesús, también salpicaba a los discípulos. Las invitaciones a bodas, fiestas, lugares interesantes, donde Jesús llegaba, todo se paralizaba, todo cambiaba. Si entraba a Jericó, nadie trabajaba, todo el mundo salía a ver qué había sucedido. Eran miles y miles de personas. Si entraba en Judea, era igual. Si entraba en Jerusalén, era igual. Entonces, los discípulos también crecieron con Jesús, se convirtieron en personas famosas y estaban con él todo el tiempo. Es más, durante la última semana, fue la semana de más gloria. Esa entrada triunfal a Jerusalén, como hablábamos el domingo, se convirtió en algo extraordinario. Entraron a Jerusalén y aquella gloria tan grande. Jesús fue montado sobre un burrito y le ponían las alfombras, y todo el mundo dice que detrás había un enorme pueblo y delante también. Era una enorme multitud, miles y miles de personas venían de diferentes pueblos uniéndose y caminando con Jesús. Y cuando entraron a Jerusalén, todo el mundo decía: ¿quién es este? Es alguien maravilloso. Y los discípulos, ¿dónde iban? Ahí al lado de Jesús. O sea, ellos recibieron también ese honor. Cuando Jesús entra al templo y vira las mesas y suelta a los animales y echa fuera a todas las personas, todo el mundo, como decimos en algún lugar de Cuba, boca abajo. Nadie dijo nada. Y los discípulos estaban: wow, tenemos tremendo jefe, tenemos tremendo hombre. Nadie lo podía detener. Es más, en ocasiones trataron de cercar a Jesús y él se le fue de en medio. Nadie lo podía tocar. Jesús era el intocable. Y ellos dijeron: con él ni hablar. Durante su ministerio y sus caminares por ahí, él les dijo a sus discípulos, por ejemplo, en una ocasión, yo quiero leer un versículo para que ustedes vean parte de la gloria que ellos sentían. En el libro de Mateo 19, 27 y 28, en una ocasión que estaban hablando de pagar precios, de cosas grandes que Dios iba a hacer con ellos, miren lo que le dijo. Entonces Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Porque ya nosotros no tenemos más nada que dejar. ¿Qué tú nos vas a dar al final? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta era la ilusión que ellos tenían. Todos estaban esperanzados. Como también nosotros le creemos a muchas personas, a veces a los políticos desdichadamente le creemos. Le creemos a gentes muy populares, le creemos al jefe de trabajo que nos ofrece un aumento, creemos a las personas, le creemos a las esposas, a los esposos, le creemos a la familia. Y ellos le habían creído a Jesús. Ellos sabían: con Jesús vamos a triunfar, nadie nos aparta. Es más, cuando muchas personas se fueron del lado de Jesús, Jesús les dijo: ¿ustedes se quieren ir también? No, nosotros no. Nosotros te seguimos hasta la muerte. Quiere decir que durante todo este tiempo las cosas iban bien. Pero ¿qué pasa de pronto? De buenas a primeras, todo empieza a desmoronarse. Aquel líder enorme, estoy hablando qué significó la semana de la pasión para Jesús, sígame. De pronto se dan cuenta y empieza a caerse todo lo que Jesús había levantado. Aquel líder tan grande lo apresan
y lo empiezan a azotar en la cárcel. Yo estuve en el lugar, y para muchos que han ido a Jerusalén han llegado allí donde Jesús estuvo preso en una celda, y allí mismo lo azotaron. De allí lo sacaron amarrado, lo llevaron delante de Poncio Pilato, primero delante de Caifás, lo pusieron delante de gente impía e inicuas. Y ellos viendo a su líder, ¿qué pasó? ¿Y por qué no se defiende? Este era el hombre. De pronto aquella gloria que se empezó a ver en Jesús empieza a decaer. Jesús preso, Jesús delante de Pilato. Luego ofrecieron el hombre más terrible de toda la sociedad. Era como un Bin Laden aquel hombre, Barrabás. Y de pronto Jesús empieza a decaer y por último lo crucifican. Y ellos vieron cuando lo crucificaron, le abrieron su costado. Es más, vieron cómo salía la sangre, aquella figura tan grande ahora no era nada. Y por último, muere. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. ¿Qué murió adentro de los discípulos? Esto que usted está sintiendo ahora, yo lo sentí también cuando averigué esto. De pronto se acabó todo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se sentían los discípulos? ¿Alguien me puede decir cómo se sentían? ¿Cómo se sentían? ¿Ah? Defraudados. Wow, yo lo dejé todo. Pedro y los demás hermanos, dejé mi barca, dejé mi negocio. Dijo Leví, yo lo he dejado todo y ahora se murió. Y ellos, prepárate que te van a perseguir a ti también, porque si mataron al jefe, tú tienes que tener también en remojito tus bardas, porque te van a quemar también. El asunto era difícil. Todo se había desmoronado. Todo había caído al piso. Todo estaba debajo. Los discípulos habían caído en la más densa de las tinieblas que había en aquel lugar. Y ahora yo quiero parar aquí. Quiero que usted, en este silencio que estamos viviendo ahora, usted piense, ¿no sucede eso a muchos de nosotros hoy día? Personas que van subiendo en sus negocios, en su familia, en todo. Nunca ha pasado nada en su familia y de pronto empiezas a ver que en tu propia familia se empiezan a desmoronar cosas. Y tú dices, ¿qué es esto? ¿Lo ven los hijos? ¿Lo ven las diferentes familias? ¿Y qué pasó? ¿Por qué se desmoronó todo? Personas que sus negocios crecen, su familia crece, de pronto empieza a surgir rumores de divorcio, los hijos se van de la casa, empiezan a pasar problemas y otras cosas más que no necesito mencionar, que ustedes la conocen, igual que yo. ¿Y qué pasa dentro de nosotros? Es como si todo se cayera de pronto. Y yo me pregunto, ¿quién podía consolar a Pedro? ¿Quién podía ir donde Pedro a darle, Pedro, mira? No, Pedro no quería consuelo. Pedro estaba destruido. Pedro estaba que no aguantaba más. Es más, lo había negado 3 veces. ¿Y qué es lo que hizo Pedro al otro día? Me voy a pescar. Fíjate, si estaba defraudado, que volvió a lo mismo. Y se llevó un grupo de los discípulos, vámonos a pescar. Porque eso nos pasa a nosotros. Es fortísimo. Pero cuando ellos vieron que bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz, lo metieron en un sepulcro y le pusieron una enorme piedra que no la podía mover cualquiera y la sellaron. Todo quedó en la más densa de las tinieblas y ellos también. Cada uno se fue a su casa. Yo me imagino que se metieron debajo de las camas, se metieron en los lugares más. No querían hablar con nadie. Ese día no hubo comida, no hubo bebida, no hubo sueños, no hubo nada, porque todo se había derrumbado.
Pero dice la Biblia, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Los que creen en Dios, aunque sus esperanzas estén muertas, volverán a vivir. El salmista David dijo en el Salmo 139:12, lo mismo son para Dios las tinieblas que la luz. Y mientras que todo Jerusalén estaba en tinieblas, la mente de los discípulos estaba en tinieblas, iba descendiendo aquel amanecer del domingo, bajó el Padre Celestial, entró en la cueva oscura donde estaba Jesús. Los ángeles removieron la piedra y Jesús le dijo, llegó el momento. Me parece ver cuando vino el Padre y tocó el cuerpo de Jesús y dijo, levántate. Y se levantó triunfante para dar la victoria al cristianismo, victoria que nada ni nadie le podrá quitar. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Ese es el día más glorioso de toda la humanidad. Es el día más glorioso para ti, es el día más glorioso para mí. Ese día resucitó Jesús y por ese día tú y yo estamos aquí. ¡Wow! Por ese día. Esa fe gloriosa que se despertó en los discípulos. Me pregunto yo ahora, ¿qué significó la resurrección de Cristo para los discípulos? Hay algunas cosas que son dignas de que nosotros las miremos. Primero, revivieron otra vez sus sueños. ¿Tú no te has dado cuenta que tus sueños mueren y de pronto empiezan, wow, volvió a amanecer para mí? Revivieron sus esperanzas también. Todo empezó a ser nuevo, todo empezó a cambiar. Habían salido de las densas tinieblas. Ahora era su jefe que iba al frente y ahora sí es verdad que estaba intocable. Porque ahora nadie lo podía tocar. Venid, yo soy, mírenlo. Y de pronto cuando entraba, fíjate qué maravilla esta. Están ellos reunidos a puerta cerrada. Y sin que se abriera la puerta, escucha esto. Sin que se abriera la puerta, entró Jesús porque ya no lo aguantaban las paredes. Ya no lo aguantaban los cerrojos. Entró Jesús y le dijo, paz a vosotros. Wow. Tú te imaginas que en el momento más difícil de tu vida entre el Espíritu Santo y te diga paz a tu corazón. En medio del dolor, en medio de la aflicción, Dios viene a sustentarnos y a levantarnos. No sé si ahora pueden entender por qué la resurrección de Cristo no está sujeta a una celebración, no está sujeta a una música. Qué linda la música de hoy, pero la resurrección de Jesús es más que eso. Qué lindo todo lo que pasa alrededor, pero la resurrección de Cristo sobrepasa todo. No se puede imaginar con un rito, no se puede imaginar con una madrugada, no se puede imaginar con nada. Cuando yo entendí esto dije, wow, ¿sabe lo que yo hice hoy? Vine temprano. Y me tiré en el piso a decirle, Señor, gracias por la resurrección. Esa era la mejor manera que podía reconocerlo. Porque eso cambió por completo. Cambia para ti y cambia para mí. Jesús devuelve las esperanzas. Es más, yo diría que la resurrección de Cristo va tan arriba de todo que cuando removió a sus discípulos de aquel hueco en que estaban, hágase la idea que ellos habían caído en un vacío. Y ahora viene Jesús y lo saca del vacío, pero no lo llevó a donde estaban. Lo llevó a otra dimensión, más de lo que ellos tenían. Porque ahora el peso del evangelio caía sobre ellos, pero también caía la gloria de Dios. Al punto de que Dios empezó a usarlos a ellos como los responsables de llevar la palabra a todo el mundo. Y la pregunta mía es, durante este tiempo, ¿quiere Dios hacer eso con nosotros? Sí. El día de la resurrección sobrepasa todos los días y todas las fechas del mundo, porque el mismo Dios que levantó a Jesucristo del sepulcro y le dio vida y llevó a los discípulos a un nivel superior, porque ahora estaban en un nivel superior, también te quiere sacar a ti y a mí de cualquier bache que hayamos caído, de cualquier momento de tristeza,
de cualquier momento pesado, porque siempre caemos en dificultades, a veces sin querer. Haber caído en un hueco, en un bache económico, emocional, moral, laboral, familiar. ¿Puede Dios sacarnos de allí? ¿Hay algo imposible para Dios? No, lo mismo le son las tinieblas que la luz. Y el mismo Dios que sacó a Jesús, que sacó a los discípulos, es el mismo Dios que está con nosotros hoy día. Es el mismo Dios. Que viene a decirte a ti y a mí, y te lo digo yo como un vocero de Dios: la resurrección trae esperanza, la resurrección trae vida, la resurrección trae paz, la resurrección te lleva a otro nivel superior. No importa donde tú te encuentres, no importa en el lugar más profundo que tú puedas haber caído. Este día significa mucho para la iglesia, significa mucho para ti. Y yo quiero decirle a todos los creyentes que están en victoria, que han logrado sobrepasar, que han creído en Jesucristo, que sus pecados les son perdonados, debían de levantarse y ponerse de pie y propinarle a Dios el más grande de todos los aplausos del mundo. Porque Él perdonó nuestros pecados, Él cambió nuestras tinieblas en luz, Él cambió nuestras noches en mañana, Él tiene el poder y la autoridad. Gloria sea a Dios para siempre. Alabado sea Dios. Pero aguanta un momentico, para de aplaudir y quédate de pie. Para de aplaudir y escúchame. ¿Eso es todo? No. Se acerca un día que es el mero, como dicen en México, el mero de los días, en que toda la oscuridad del mundo tendrá un nuevo amanecer para la iglesia. Se acerca el día en que el Hijo de Dios vendrá con millares de ángeles a levantar la iglesia que Él compró con su sangre, la que Él pagó con su precio. Ese día de la resurrección será glorioso, y ese día la iglesia entera, millones de personas, nos levantaremos para estar siempre, siempre, siempre con el Señor. Dice la Biblia: no habrá más muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá situación económica que te toque en la vida, porque tú estarás para siempre con Jesús. Esta es la esperanza del cristiano. Por eso es que nos convertimos al Evangelio. Tú no te conviertes al Evangelio para tener una vida mejor, aunque Dios te la da. Y aunque muchas veces no tengas todo lo que necesitas aquí en la tierra, pero tiene una esperanza gloriosa de estar con el Señor para toda la eternidad. Alabado sea Dios. Toma tu asiento. Puedes sentarte. Hoy es un día muy especial. Muy especial para nosotros recordar de dónde Dios nos sacó. Muy especial para darle gracias a Dios. Muy especial para tú regresarte a tu casa y celebrar más que el día de la Navidad. El día de la Navidad nosotros hacemos cosas tremendas, llenamos la casa de luces, le hacemos regalo a las personas por el día de la Navidad. ¿Y el día de la resurrección qué? Es más grande este día. Este fue cuando Jesús pagó el precio por ti y por mí. Y hoy, amado creyente, tú te vas a tu casa feliz y contento de ser uno de los que cree que Jesucristo es tu Salvador. Pero aquellos que están aquí hoy, que quizás están pasando por un momento tenso en su vida, que es probable que haya una piedra puesta al frente de tus aspiraciones, que es probable que las cosas te hayan ido al revés y tú seas hoy como un Pedro o un Juan o uno de los discípulos que quizás ha llegado a decir: wow,
Después que me convertí, las cosas han sido terribles. Yo creía que iba a ser una bendición mayor, pero no lo es. No te lo creas. Dios puede convertir tu noche en mañana. Dios puede quitar esa piedra que no te deja salir, porque Dios tiene el poder y la autoridad para quitar esa piedra y hacer que tú salgas a otro nivel, no al que estaba, no al nivel de una casa perdida, no al nivel de un negocio perdido, no al nivel de una recuperación familiar, no al nivel que recuperes tu matrimonio. Es posible que lo recuperes, es posible que no. Porque el matrimonio de Job no se recuperó nunca. Había algo detrás que Dios quería enseñarle a Job. Pero Dios lo llevó a otro nivel superior. También te llevará a ti y te cambiará. Quiero hacer una invitación especial, porque me gustaría orar con aquellas personas que es probable que no hayan hecho una decisión por Jesús. Es probable también que tú, siendo cristiano, estés como Pedro y Juan y Jacobo, sumergido en una depresión, en un dolor. Y tú sabes que las personas, y tengo que hablar esto con fuerza, porque las personas deprimidas no quieren que nadie lo sepa que está deprimido, porque creen que la depresión es como si fuera algo terrible. Y es verdad que lo es. Ay, pero no, que no sepan que estoy deprimido. Tú sabes que Dios sana la depresión. Tú sabes que Dios es capaz de levantar al caído. Tú sabes que Dios es capaz de devolverte la alegría que perdiste, el matrimonio que perdiste, los hijos y todo lo que ha pasado alrededor de nosotros. Dios tiene la capacidad de devolverte eso y más también. Entonces, sucede que hay muchos cristianos que hoy día, y ahora me aparto del mensaje y me aparto de todo para decir esto, hay muchos cristianos que hoy día están con una cara de malanga así, de limón chupado, como dice Dani, triste, y tienen razones si lo mira de un ángulo para verlo, pero Dios te quiere quitar eso. Y a veces Dios nos los quita así, para quitarle los problemas que tenía Pedro. Lo llamó, le dijo: Pedro, bájate de la barca. Ya Pedro estaba en la barca otra vez, y Jesús lo fue a buscar allá. Es probable que este mensaje Dios lo haya traído para sacarte de tu propia barca, o quizá ya estaba mirando el camino, cómo retornar, o cómo quedarte sentado y no hacer nada por Jesús. Hoy es día que te levantes.